Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Chile, 1975. Helicópteros sobrevolando la cordillera. En tierra, agentes de la DINA trasladan a opositores del régimen a un recinto oculto, impenetrable. Ese lugar se llama Colonia Dignidad. Fundado por un alemán prófugo de la justicia, acusado de pederastia, que huyó de su país con un séquito de fieles adoctrinados. Paul Schafer no solo escapó, fue recibido con los brazos abiertos. En Chile construyó su propio Estado, con leyes propias, armas ocultas y niños sin voz. Mientras Europa lo buscaba por abusos sexuales, Chile le brindaba impunidad, mostrándose como un modelo de trabajo, perseverancia y de solidaridad. Y mientras tanto, dentro de la colonia, el horror se volvía rutina. Esta no es solo la historia de una secta, es la historia de una alianza entre el fanatismo, el poder y el silencio. Bienvenidos delirantes a un nuevo episodio de Crónica Delirio. Hoy nos adentramos en uno de los capítulos más oscuros y menos contados de la historia contemporánea. Colonia Dignidad, la secta alemana que convirtió el sur de Chile en un campo de concentración. Una comunidad cerrada, abuso sistemático, desapariciones y una alianza secreta con la dictadura de Pinochet. Y sirva este episodio de homenaje a tantas víctimas inocentes que sufrieron el control, el abuso y el silencio de Paul Schafer, porque hay heridas que aún supuran y verdades que nunca deben volver a ser enterradas. Hay historias que parecen olvidadas, relatos que quedaron en archivos polvorientos, testimonios que nunca fueron escuchados y preguntas que siguen hoy sin respuesta. Aquí reconstruimos esos fragmentos y los traemos al presente. Bienvenidos a Crónica Delirio. Yo soy Macarena Naranjo Agraz y os ofrezco una serie de relatos donde el pasado y el presente se cruzan, donde los datos y las voces reconstruyen lo que alguna vez pareció un misterio. Prepárate para conectar esas piezas y descubrir las historias detrás de la historia. Los años 60 en Chile eran una caldera a punto de estallar. Reformas sociales, radicalización política, ideologías enfrentadas. En este terreno fértil para los extremos aterrizó una figura oscura que huía del pasado, Paul Schafer. Él era ex camillero de la Wehrmacht, el ejército del Tercer Reich, predicador sin estudios formales y director de coros infantiles. Schafer escapaba de Alemania en 1961, acusado de abuso sexual infantil. La justicia lo perseguía y varias madres lo habían denunciado. Un juez ordenó su arresto y él simplemente huyó.
Pasó por Italia, Jordania, Egipto y finalmente recaló en el sur de Chile. Venía con una veintena de seguidores fieles. A todos les había dicho que era un viaje temporal, una gira musical, pero sin embargo era una huida planificada. En las faldas de los Andes, en Parral, encontró el escenario perfecto, aislado, agreste, lejano del ruido institucional. Allí, su secta, de origen bautista, compró un antiguo predio llamado El Lavadero. Muy pronto los colonos alemanes comenzaron a llegar, más de 300 personas y al menos 50 de ellos eran niños. Muchos de esos niños llegaron sin sus padres, que habían sido engañados con la promesa de que el viaje era temporal, por 2 semanas para promocionar el coro. Los críos ya no volverían a ver el mundo exterior. Allí los colonos construyeron carpas, luego viviendas comunes. Sembraron en tierra dura, rodearon todo con rejas y colocaron un gran portón que aún conserva una frase escalofriante: el trabajo te hace libre, al estilo del campo de concentración de Auschwitz. Así nació Colonia Dignidad, una supuesta obra de caridad, espiritual y agrícola, pero en realidad era una estructura de control totalitaria. Un enclave autónomo con escuela, hospital, talleres industriales y vigilancia extrema. Las familias vivían la separación absoluta entre hombres, mujeres. Los niños también vivían solos, sin el cariño y la protección de sus familias. El trabajo era obligatorio desde la infancia, 14 horas diarias. Todos vestían ropa usada, enviada desde Alemania. Nadie hablaba con nadie fuera del esquema permitido. Se les proporcionaba bastante medicación. Los castigos eran diarios. Sufrían delaciones internas. Y entre todos ellos un único líder, Paul Schaeffer, el tío permanente, el mesías indiscutible. Schaeffer abusó de decenas de niños. Lo hacía protegido por un entorno de silencio y devoción ciega. Controlaba cada aspecto de la vida comunitaria. Y desde el exterior las autoridades chilenas no solo no intervinieron, sino que le ofrecieron personalidad jurídica como institución de beneficencia. Y así Schaeffer pudo evadir impuestos, importar maquinaria y mantener su enclave como una fortaleza. Las autoridades locales le allanaron el camino, lo recibieron como a un filántropo, le creyeron o quisieron creerle, a pesar de las señales, de las denuncias y de los rumores. Durante años nadie supo realmente lo que ocurría al otro lado de las alambradas. Un halo de silencio y vigilancia envolvía aquel lugar perdido en el sur de Chile. Pero lo que comenzó como un supuesto paraíso alemán se reveló, con el paso del tiempo, como uno de los horrores humanitarios más oscuros de la historia del país. Cuando las mujeres partieron desde Alemania, no sabían la verdad. Paul Schaeffer les prometió un nuevo mundo. Ayudarían a niños huérfanos y educarían en valores, viviendo en comunidad. Pero apenas pisaron suelo chileno, el mundo y el sueño se convirtió en pesadilla. Hombres y mujeres fueron separados, los niños arrebatados de los brazos de sus madres y las madres obligadas a renunciar a todo, a hablar, a escribir, a leer, a comer cuando tenían hambre, incluso a ir al baño sin permiso. El paraíso prometido era una prisión invisible. Y en este entorno Schaeffer se autoproclamó líder absoluto. Gobernaba con una mezcla perversa de veneración religiosa y miedo. Era muy rígido, muy violento, de personalidad inquebrantable.
Su primera estrategia fue dividir a las familias y su segundo paso destruir cualquier vínculo emocional. Todo era obedecer, trabajar y sufrir. Los colonos años después relatarían castigos crueles y humillaciones constantes. El amor estaba prohibido, los afectos reprimidos, las emociones vistas como una debilidad. La consigna era clara: obedecer y trabajar. Jornadas interminables, castigos físicos, adoctrinamiento constante. Los colonos no eran libres, no eran personas, eran piezas dentro de una maquinaria totalitaria. Y Schäfer no aparecía en ningún documento oficial. Pero todos lo sabían, él era el tío permanente, el profeta. Su círculo más cercano, unos 20 hombres elegidos, operaban como jerarcas y extendían los tentáculos del poder hasta el último rincón de la colonia. La colonia tenía sus propias leyes. Dios, esfuerzo y disciplina. Ese era el lema, pero la verdad era mucho más brutal. Las almas rebeldes o difíciles eran castigadas con electroshocks, psicofármacos, golpes. A muchos les borraron la identidad. No sabían cuántos años tenían, ni cuándo era su cumpleaños. No conocían sus apellidos, ni quiénes eran sus padres. Era un campo de concentración encubierto, un infierno para mujeres, para hombres, para niños. Y los abusos sexuales se normalizaron. Las esterilizaciones forzadas eran comunes. Las torturas físicas eran diarias, y todo eso tenía un epicentro. Este epicentro era el hospital. Entre 1961 y 1965 comenzó a operar dentro de la colonia un hospital. No hay registros oficiales desde su construcción. No tenía autorización del Ministerio de Salud, pero funcionaba, y lo hacía al margen de toda legalidad. A simple vista parecía un lugar de beneficencia, pero en realidad era el laboratorio de los horrores. Allí se practicaron operaciones sin consentimiento, electroshocks como forma de exorcismo, medicación forzada por décadas. Niños chilenos de la zona, muy humildes, fueron secuestrados, convertidos en esclavos, arrancados de sus familias, y muchos de ellos jamás volvieron a verles. El personal principal ni siquiera estaba autorizado para ejercer en Chile, pero eso no importaba. El hospital era el lugar donde el cuerpo se rompía y la voluntad se quebraba. El ex colono Winfried Hempel, hoy abogado, lo relató así en un seminario internacional. Hay un individuo que está castrado, mutilado, privado de comida durante semanas, dopado durante 20, 30 años. Y agregó, el único lugar donde pudo ser castrado y dopado por años es el hospital de la colonia. Y el director del hospital era Hartmut Hopp, el mismo que años más tarde sería condenado por complicidad en violaciones y abusos, pero que logró fugarse a Alemania, donde hoy vive impune. Una foto lo muestra serio. Y respecto de los abusos a niños, los críos eran en tanto obligados a vivir alejados de sus padres y muchos de ellos fueron abusados sexualmente por el propio Schäfer. Era un depredador sexual. La casa de Schäfer se terminó por revelar como un lugar de abuso sexual para niños y jóvenes. Gracias a los intentos de fuga de Wolfgang Müller, en 1962, 1963 y 1966, quien fue el primer colono que logró finalmente escapar y revelar los abusos sodomíticos de Schäfer, la separación obligada de las familias y los brutales castigos. Sus denuncias provocaron un enorme revuelo mediático y pusieron en la mira a la enigmática secta. Pero después de la explosión mediática, el caso se fue apagando. La colonia abrió sus puertas a algunos periodistas, a los que mostró un mundo idílico.
El embarado Schaffer forzaba una sonrisa a los colonos, se movían como un pequeño y coordinado o amable ejército. Solo se veían virtudes, se los veía comer como si fuese una coreografía, bailaban danzas bárbaras, cantaban en afinados coros. Los que oficiaban como voceros, con un castellano duro, con fuerte acento germánico, fingían perplejidad ante las sospechas. Para ellos, aquello era un mundo perfecto. Y nada sucedió. Schaffer continuó ejerciendo su reinado, sojuzgando y abusando. Y el chico que logró fugarse lo volvieron a llevar a la colonia. Allí lo confinaron, lo golpearon y por último lo sometieron a tratamientos de electroshocks para modificar su conducta. Después llegaron nuevas fugas exitosas. Hugo Barr en el 84, George y Lottie Packmore en el 85, Tobias Müller y Salo Luna en el 97, todas con gran cobertura en la prensa nacional. Ninguna provocó una investigación del Estado chileno. Según el abogado Diego Mate, en este sitio Paul Schaffer aleccionaba, conducía y dirigía toda esa red inhumana de abusos psicológicos y físicos. Además, sus miembros debían trabajar de mañana a noche, sin fines de semana libres. Paul Schaffer creó su propio paraíso pedófilo, sin justicia, sin agentes externos que le pudiesen cuestionar. En el fin del mundo, con niños indefensos. Este es el lugar central para entender la lógica y el sistema perverso de Colonia Dignidad. Con el correr del tiempo y con el crecimiento de la colonia, Schaffer utilizó la escuela y el hospital del lugar para captar a los hijos de los campesinos analfabetos que vivían en las cercanías. Esos chicos eran adoptados por la comunidad bajo extraños pactos o directamente secuestrados. Muchos de ellos fueron también víctimas de los abusos sexuales a los que les sometía Schaffer. Schaffer modeló robots humanos. Las imágenes son escalofriantes, caras sin gestos, con la mirada dura, los cuerpos rígidos, las respuestas similares, veloces y automatizadas. El adoctrinamiento era efectivo. No había casi disidentes. No había manera de que alguien pensara de forma diferente al resto. Cuando uno de esos accidentes ocurría, cuando alguna lograba exponer sus quejas, cuando alguien se salía del libreto, el escarmiento era tan severo, tan desmedido, que el resto se convencía de que había que seguir las directivas de Schaffer. Exenciones, quitas y hasta modificaciones normativas para que la Colonia Dignidad se convirtiera casi en un estado autónomo dentro de Chile. Schaffer consiguió de inmediato conectarse con la élite gobernante. Ambas partes esperaban el momento para sacar partido de esa relación. El 11 de septiembre de 1973, Chile despertó con el estruendo de los tanques. El Palacio de la Moneda ardía en llamas. El ejército había herido de muerte la democracia. Salvador Allende caía derrocado. Y comenzaba una de las dictaduras más brutales del continente, encabezada por Augusto Pinochet. Y ese mismo día, en el sur del país, Colonia Dignidad se preparaba para una nueva etapa. Para su líder, Paul Schaffer, el golpe fue una oportunidad. Desde entonces desarrolló una relación directa con el régimen militar. La comunidad cerrada, que hasta entonces había ocultado abusos sexuales, castigos y adoctrinamiento infantil, se transformó además en algo más siniestro aún. Un campo de concentración clandestino, un verdadero viaje al horror. La DINA, la policía secreta de Pinochet, encontró en la colonia un aliado perfecto. Un espacio aislado, controlado, sin ojos ni oídos externos. Prisioneros políticos comenzaron a ser trasladados allí. Todos los disidentes eran perseguidos.
muchos de los que llegaron jamás volvieron a salir. Los registros oficiales desaparecieron y la prensa chilena del momento cayó, y Alemania, patria de muchos de los responsables, miró hacia otro lado. Y Colonia Dignidad fue el escenario así de torturas, desapariciones y asesinatos. Existían túneles secretos, salas de tortura, un arsenal completo y fosas comunes con cadáveres sin identificar. En 1978, como parte de la siniestra operación Retiro de Televisores, un plan nacional para borrar toda huella de los crímenes de Estado, los restos humanos de víctimas ejecutadas en la colonia fueron exhumados, incinerados y arrojados al río Perquilauquén. El crimen se ocultaba en las aguas. Con el retorno de la democracia, a partir del año 1990, el relato oficial de la colonia, como una comunidad modelo, comenzó a resquebrajarse. Sin los respaldos políticos que la protegían y empujada por una época que exigía memoria y justicia, la verdad empezó a salir a la luz. Y lo que emergió fue una trama oscura y extensa: tráfico de armas, negocios millonarios, participación directa en la represión del régimen, actividades clandestinas y, por supuesto, los abusos sexuales y las vejaciones que durante décadas se infligieron a niños y a adultos. La imagen pública de los abnegados colonos se vino abajo y ya nadie podía sostener la fachada. Uno de los episodios más reveladores de esta etapa ocurrió cuando Miguel Becerra, exmiembro del grupo ultraderechista Patria y Libertad y agente de la DINA, intentó alejarse del aparato represivo. Entonces fue envenenado en un anexo del hospital de la colonia y su cadáver fue abandonado en un camino rural de Linares. La versión oficial que ofreció la colonia fue cínica: lo mataron los comunistas. ¿Y cómo cayó el monstruo? Pues bien, en los años 90, después de décadas de silencio, las voces acalladas comenzaron por fin a ser escuchadas. Las denuncias se acumularon, los testimonios rompieron el muro de impunidad, y entonces Schäfer huyó. Paul Schäfer, el ex enfermero del ejército nazi que había fundado un pseudo inexpugnable al sur del mundo, contaba con protección de las más altas esferas. Durante la dictadura, el propio Augusto Pinochet visitó la colonia, lo saludó, lo amparó, le permitió construir su paraíso pedófilo disfrazado de utopía luterana, fortificado con una milicia propia y financiado con una fortuna que hoy, fragmentada y lavada, sigue oculta en manos de testaferros. La justicia, sin embargo, fue más lenta que la huida. Se sospecha que alguien con poder, uno de sus tantos amigos con uniforme o con sotana, le dio el aviso. En 1997, ya con una orden de arresto por secuestro y abuso sexual de 27 menores, Schäfer desapareció sin dejar rastro. Pero el cerco se estrechaba. En marzo de 2005, la Interpol lo localizó en las afueras de Buenos Aires. Tenía 83 años. Fue detenido, expulsado a Chile y encerrado. Enfrentaba cargos no solo por abusos sexuales, sino también por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. En marzo, el juez Hernán González, que llevaba casi una década investigando el caso, había acumulado pruebas demoledoras, allanamientos, testimonios, hallazgos de fosas comunes, depósitos de armas.
La verdad que durante años había sido un murmullo aislado, se volvía ahora imposible de ocultar. Y entonces vino la confirmación más perturbadora. Archivos desclasificados revelaron una vasta red de encubrimiento internacional. Agencias de inteligencia, diplomáticos, políticos. Todos lo sabían y callaron. La captura de Paul Schafer no solo significó la caída del líder, también debilitó el poder de los jerarcas, aquellos que habían sostenido durante décadas el andamiaje del horror. Por primera vez el Estado chileno logró penetrar el gueto impenetrable, ese territorio con leyes propias donde la impunidad había sido la norma. Y fue entonces cuando algunos colonos, tras años de encierro y manipulación, comenzaron a salir. Un centenar de ellos, marcados por el trabajo esclavo, los psicotrópicos, la tortura, el abuso sexual, regresó a Alemania. Otros permanecieron en Chile, sobreviviendo en condiciones precarias. Todos arrastran el peso de vidas fracturadas desde la infancia. Algunos niños chilenos secuestrados por la secta lograron reconstruir sus lazos familiares. Otros nunca recuperaron lo perdido y crecieron sin saber lo que era una caricia, sin conocer el amor de unos padres. En Colonia Dignidad no existía la ternura, solo adoctrinamiento, castigo y miedo. Ninguna de las víctimas menores abusadas por Schafer ha recibido indemnización, así que la justicia sigue en deuda. En 2016, archivos desclasificados por Alemania confirmaron lo que por años fue un susurro entre líneas. Colonia Dignidad fue un estado dentro de otro estado. Una fortaleza hermética que se sostuvo gracias a la complicidad, la ceguera institucional y el desinterés internacional. ¿Cómo pudo mantenerse tanto horror durante tantas décadas? ¿Cómo se puede ocultar el infierno bajo la fachada de la virtud? Pues aún hoy, cerca de 120 colonos todavía vive en lo que queda del asentamiento. El lugar es administrado por descendientes de los antiguos jerarcas. El apoyo local ha desaparecido, pero el turismo aún se promueve en medio de las fosas, donde se enterraron y luego se incineraron los restos de los asesinados. Y el antiguo hospital donde se practicaron los electroshocks y se suministraron drogas sin control es ahora un centro de atención para adultos mayores. Los ecos de los gritos todavía resuenan ante sus paredes. Colonia Dignidad fue un laboratorio de obediencia, una prisión disfrazada de comunidad, una maquinaria de control mental donde se anularon identidades, se programaron conciencias, se robaron infancias enteras. Una mancha indeleble en la historia de Chile. En agosto de 2024, hace relativamente poco tiempo, el gobierno de Gabriel Boric anunció un paso crucial: la expropiación de parte de los terrenos del antiguo enclave. Su objetivo es claro: transformar un espacio de horror en un lugar de memoria y de futuro. Y que nunca más se oculte el crimen tras la cortina de la fe, que nunca más el silencio sea cómplice de este horror. Lo más inquietante de Colonia Dignidad no es solo lo que pasó dentro de sus muros, sino lo que ocurrió fuera, la ceguera voluntaria de un país, la burocracia cómplice, el Estado que mira hacia otro lado mientras un monstruo prospera. Paul Schafer no actuó solo, lo sostuvieron médicos, jueces, policías, embajadores. Fue un sistema de horrores avalado por estructuras de poder, bajo la excusa del orden y, como no, el anticomunismo. Y es esa, quizás, la parte más inquietante, lo fácil que puede volverse tolerable el mal cuando se disfraza de disciplina, de fe, de patria. Como ocurrió en la Alemania nazi, como ocurre hoy con el genocidio del pueblo palestino en Gaza, porque cuando una causa justifica la deshumanización, lo demás es solo cuestión de tiempo.
El silencio encubre. La memoria incómoda. La verdad a veces tarda, pero llega. Si este episodio removió algo en ti, sigue Crónica de Lirio y compártelo con alguien más, porque hay historias que merecen ser escuchadas y contadas. Nos oímos. Adiós.